Repasa conmigo parasitosis intestinales, comenzando por la ascariasis. La ascariasis se trata de una infección por el parásito Ascaris lumbricoides, el cual es el parásito más común en los seres humanos, y se trata de un nemátodo que pertenece al grupo de los geohelmintos. Geo significa tierra y helminto significa gusano. Esto quiere decir que esta parasitosis es transmitida a través del contacto con la tierra o el suelo contaminado con materia fecal. Los huevos del Ascaris requieren pasar un promedio de 15 días en condiciones óptimas de temperatura y suelo para que se desarrolle la forma infectante, que es el huevo con larvas de segundo estadio. Este ambiente ideal sería un ambiente húmedo con una temperatura de 15 a 30 grados centígrados en un suelo arcilloso, arenoso, con un ambiente sombreado, condición en la cual en unos 15 a 20 días aproximadamente esos huevos podrán larvarse. Un dato importante es que las hembras pueden producir al día unos 200.000 huevos, lo cual hace que su hallazgo sea fácil en las heces aun cuando la infección parasitaria sea leve. Ahora hablemos de su morfología. En cuanto a su tamaño, es uno de los parásitos más grandes que puede habitar en el ser humano. La hembra puede medir entre 15 a 45 centímetros de longitud y el macho es más pequeño, midiendo de 20 a 30 centímetros. Se caracterizan por ser cilíndricos, alargados, blanco-amarillosos y con huevos fértiles muy resistentes que pueden permanecer en el intestino humano hasta un año y hasta 6 años en la tierra de suelo húmedo y cálido, lo que contribuye a su alta prevalencia en zonas endémicas. En cuanto a la epidemiología, aunque la ascariasis es una parasitosis con una amplia distribución geográfica, es una parasitosis más frecuente en climas tropicales y en medios rurales, donde hay deficiencia de servicios como drenaje y agua potable. Por tanto, esta parasitosis es un marcador de subdesarrollo y de pobreza, ya que tener ascariasis implica que se ingirió agua o alimentos contaminados con heces humanas. El grupo más afectado es la población pediátrica, sobre todo los niños de 2 a 10 años. Ahora hablemos de su ciclo biológico, que no es más que las distintas fases por las que atraviesa un microorganismo desde la ingestión de su forma infectante hasta la salida al medio ambiente. Entender el ciclo de este parásito te va a permitir comprender la patogenia y las manifestaciones clínicas de la ascariasis, y así vas a poder instaurar un tratamiento correcto. Lo primero es saber que el mecanismo de transmisión es fecal-oral y que la forma infectante para el hombre es el huevo con la larva en segundo estadio. ¿Y qué es una larva en segundo estadio? Resulta que Ascaris pasa por varios estadios larvarios antes de convertirse en adulto, siendo la larva L1 la que se desarrolla dentro del huevo en el suelo, después de que son expulsados de las heces. Después de que estos huevos están en la tierra y comienzan a larvarse, alcanzan el segundo estadio o larva L2, que vendría siendo la forma infectante para el hombre. Por tanto, todo comenzará con la ingesta de los huevos. El humano ingiere los alimentos o el agua que están contaminados con huevos larvados en segundo estadio, que es la fase infectante, y pasarán por el estómago hasta llegar al duodeno, donde estos huevos van a eclosionar, liberando las larvas L2. Este estadio larvario penetra la pared intestinal y alcanza los vasos mesentéricos, y en 24 horas llega al hígado, donde permanece de 3 a 5 días y la larva logra crecer llegando así a su tercer estadio. La larva de tercer estadio sale del hígado, migra por las venas suprahepáticas, vena cava inferior, aurícula y ventrículo derecho y a las arterias pulmonares, atravesando la membrana alveolo capilar. Al final caen los alveolos en donde se queda unos 10 días aproximadamente para seguir desarrollándose hasta madurar para luego migrar. Posteriormente, el parásito va a ascender por todo el árbol respiratorio, pasando por bronquiolos, bronquios, tráquea y laringe hasta alcanzar la faringe, donde será deglutida con lo que pasa al esófago y al estómago, llegando nuevamente al intestino delgado, donde se convierte en larva de cuarto y quinto estadio, y después se transformará en adultos, diferenciados en machos y hembras, donde la hembra será la que pondrá los huevos que se eliminarán por las heces, contaminarán las aguas y las tierras, repitiendo el ciclo otra vez. Recordando que se requiere de tierra húmeda y un ambiente sombreado para que este huevo empiece a formar la larva embrionada. En resumen, tras ingerir los huevos, estos eclosionan a nivel de la mucosa intestinal y por vía hemática se dirigen hacia el corazón derecho y pulmón, donde ascienden hasta la faringe y el paciente los deglute y llegan por segunda vez al intestino delgado. Para que tengas una idea, el periodo que va desde la ingesta del huevo fértil hasta que se transforma en una hembra adulta que produce los huevos es de 2 meses más o menos. Y recuerda que en el intestino delgado pueden permanecer hasta un año en comparación con el suelo en condiciones ideales donde pueden resistir hasta 6 años. Ahora vamos con los efectos patológicos que produce Ascaris en su fase de migración como larva, así como en la fase de adulto.
En su fase larvaria, a nivel del pulmón, cuando atraviesa la membrana alveolo-capilar, produce lesiones traumáticas y mecánicas, con ruptura de capilares, procesos congestivos, hemorrágicos e inflamatorios. En su fase adulta, que es a nivel del intestino, tiene acciones mecánicas, tóxicas, inflamatorias, traumáticas e irritativas. El Ascaris interfiere con la digestión y el aprovechamiento de las proteínas del huésped que ingiere en su dieta, contribuyendo a la desnutrición, lo que impide el desarrollo normal de los niños. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de las personas son asintomáticas o presentan pocos síntomas. Los que sí presentan síntomas a nivel intestinal pueden tener molestias o dolor abdominal leve y difuso, náuseas, vómitos o estreñimiento. Si hay muchos parásitos, puede haber una masa abdominal a la palpación. Y en ocasiones hay complicaciones con cuadros que requieren intervención quirúrgica, sobre todo en parasitosis masivas en los niños, siendo lo más frecuente la suboclusión y la oclusión intestinal debido a la acumulación de estos parásitos en una porción del tubo digestivo, caracterizados por distensión del abdomen, ausencia de evacuaciones, vómitos y meteorismo. También tienes que saber que se producen alteraciones graves y a veces mortales cuando Ascaris se desplaza de forma errática, pudiendo salir por la nariz, por la boca o llegar a otros órganos del huésped que no tienen nada que ver con su ciclo de vida. En el adulto, el sitio de migración más frecuente es el hígado y puede provocar abscesos. Además, puede migrar hacia el árbol biliar dando obstrucción biliar con fiebre, vómitos, dolor en hipocondrio derecho y también al páncreas provocando pancreatitis aguda. Estas migraciones pueden presentarse sin causa conocida o ser desencadenadas por estrés fisiológico del huésped, como fiebre, ayuno prolongado o por anestésicos y antiparasitarios. De las manifestaciones respiratorias es importante saber que se puede expresar con tos, expectoración, disnea, ocasionalmente hemoptisis y dolor torácico asociado. Si ocurre la tríada de fiebre, disnea y tos no productiva asociada a infiltrados alveolares en la radiografía de tórax y eosinofilia en sangre periférica, este contexto médico se conoce como el síndrome de Loeffler, que corresponde a la migración pulmonar del Ascaris. El diagnóstico se hará mediante la observación de huevos en heces por examen microscópico, lo cual es fácil por la alta cantidad de huevos que produce la hembra diariamente. Como dato, la OMS clasifica la intensidad de la infección según el conteo de huevos por gramo de heces, y la considera leve cuando son menos de 5.000 huevos, moderados de 5.000 a 50.000 y mayor a 50.000 se considera intensa, o si se encuentran gusanos adultos en heces saliendo por la boca o nariz del paciente. La localización de los parásitos fuera del intestino delgado es complicada, sin embargo, para el tracto biliar, la ecografía es el mejor método diagnóstico y durante la fase pulmonar puede observarse eosinofilia marcada. En cuanto al tratamiento, se utilizan antihelmínticos como los benzimidazoles, que son de amplio espectro y ejercen su efecto al inhibir la utilización de glucosa por parte de estos helmintos, produciéndole la muerte por agotamiento energético. Es importante que sepas que están contraindicados en el embarazo. Los más usados son el albendazol, en una dosis única de 400 miligramos vía oral, o el mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días o 500 miligramos en dosis única. Por su parte, la piperacina, que es otro antihelmíntico, bloquea la acetilcolina en la unión neuromuscular y produce parálisis flácida. Este medicamento está contraindicado en enfermedad renal y epilépticos. La dosis es de 50 miligramos por kilogramo día repartida en 3 tomas diarias por 5 días y se suele utilizar cuando se sospecha de migraciones o en casos de obstrucción intestinal. Por último, recuerda que la ascariasis se debe fundamentalmente a la contaminación fecal del suelo, por lo que su control depende del saneamiento ambiental y una correcta disposición de excretas y suministro de agua potable.